Eclesiastés capítulo 9 y versículo 14, para los que no tienen su Biblia, pueden acompañarnos con la lectura que está ahí en la pantalla y la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Una pequeña parábola que contó aquí Salomón. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos, juntos, unánimes, para buscar tu presencia. Yo te pido ahora que tú nos hables, que nos ministres, que tu palabra sea de provecho y sea de bendición para cada uno de los oyentes, que tu palabra llegue a lo más profundo del corazón y que haga cambios en nuestras vidas para que haya crecimiento y madurez en nosotros y podamos ir por el buen camino de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Para los que tienen su guía de escuela dominical, no sé si todavía hay en la parte de atrás, es la lección número 6, ahí están las notas de este mensaje. El título que oficialmente tiene es mejor la sabiduría que las armas de guerra, pero yo le he dado mi propio título a este mensaje y es el hombre pobre sabio que libra la ciudad. La parábola del hombre pobre sabio que libra la ciudad. Seguimos en la serie de las enigmas, parábolas, alegorías y fábulas que se encuentran en el Antiguo Testamento, muy interesantes, muy antiguas y también muy poco se leen, y por eso es que hemos estado tomando una por una para analizarlas, porque hay mucha sabiduría en cada una de estas parábolas o fábulas, como ya hemos visto, o alegorías que hemos estado viendo. Y hoy encontramos una aquí en Eclesiastés. Se escribió prácticamente alrededor de 1000 años antes de Jesús. Jesús fue el que hizo la parábola muy famosa, y Jesús usó bastante de parábolas, y hay muchas parábolas que Jesús contó. Yo creo que una de las primarias es la que dijo él: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Y esa creo que es una de las parábolas más famosas de Jesús, y Jesús tiene muchas parábolas, pero el sabio Salomón escribió una parábola también 1000 años antes que Jesús. O sea que estamos hablando de una parábola de más de 3000 años o alrededor de 3000 años de existencia. ¿Para qué sirven estas parábolas? Son prácticamente una historia simple para ilustrar una lección moral o espiritual. Casi siempre las parábolas son bien cortas, pero su enseñanza puede ser muy larga, muy profunda. Así es que son unas historias cortitas y muy simples para ilustrar una verdad moral o espiritual muy profunda. Y vamos entonces a tomar nuestro tiempo en esta parábola. Esta sección la comienza así Salomón en el 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, y empieza a narrar la parábola. Hemos visto ya el libro de Eclesiastés como iglesia, y siempre que toco algo de Eclesiastés siempre tengo que comentarles que el libro de Eclesiastés Salomón lo escribió como tipo una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la felicidad. Y una de las frases que aparece comúnmente aquí en Eclesiastés y se repite muchas veces es: todo es vanidad debajo del sol. Entonces está diciendo Salomón de que él está estudiando todo lo que se hace debajo del sol, o sea, en esta tierra, y su sabiduría que él está explorando, viendo y examinando es lo que se puede hacer debajo del sol. Lo está viendo con una mente humana.
Hay que decir también que Salomón se ha apartado de Dios. En los primeros años de su vida, su reino creció, floreció grandemente porque estaba caminando conforme a la voluntad de Dios con una sabiduría extraordinaria. Pero después que se casó con tantas mujeres, 700 esposas reinas, porque se casó con varias de las hijas de los reyes de vecinos para hacer la paz con ellos, y 300 concubinas, un total de 1000 mujeres, apartó su corazón de Dios y empezó a adorar a imágenes, a los ídolos de estas mujeres de diferentes países, y hasta le hizo templo a los ídolos de ellas. Le había hecho el templo a Dios, que es bien famoso Salomón por el templo que le construyó a Dios, pero después también construyó templos a deidades falsas. Entonces imagínense hasta dónde llegó él. Y en esta época él encuentra que todo es vanidad, todo es vano y todo es aflicción de espíritu debajo del sol. Entonces él está hastiado de la vida, todo está como deprimido porque hay un vacío en su corazón. Entonces él escribe este libro de Eclesiastés en esa condición. Al final él concluye en el capítulo 12. Él encierra todo y su conclusión es esto: lo principal del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo. Y entonces el hombre puede tener felicidad, puede tener paz. Él probó tantas cosas y no tuvo éxito en lo que buscó. Riquezas, los mejores vinos, tantas mujeres, placeres, construcciones, ciencia, biología, porque se metió a estudiar las plantas y los animales. Todo eso no sació una sed espiritual que tenía. Al final dice lo máximo del hombre, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque a Él le vas a dar cuenta después de que muramos y estemos en la presencia de Él. Ahora, Él está en eso. Y nos ha dado en el capítulo 9, bueno, todo es interesante, pero en el capítulo 9 nos da varias cosas bien importantes, pero de ahí nos lleva a esto. También en el 13, Eclesiastés 9:13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Un hombre pobre que va a salvar a una ciudad entera. Fíjese que el que viene es un rey, un gran rey, un rey poderoso, glorioso, por así decirlo, en poder, en gloria, en fama, en tecnología, en todo. Es un hombre muy fuerte. En el tiempo de que se escribió la Biblia hubieron hombres así: Faraón, un hombre poderoso en gran manera; Nabucodonosor, el primer emperador de Babilonia, extraordinario; Ciro, Artajerjes. Tenemos también a Alejandro Magno, Alexander the Great, grandes reyes. No se diga Augusto César de Roma, que conquistaron al mundo conocido de aquella época. Llegaban a pueblos quizás pequeños con una gran majestad y hacían pedazos la ciudad, la conquistaban. Lo primero que iban a hacer es pelear contra los que le resistieran. Los soldados se armaban de esas ciudades pequeñas o de esos países pequeños, daban todo lo que podían. Roma terminaba destruyéndolos, o Grecia o Babilonia terminaba destruyéndolos completamente, y los que quedaban vivos ahora eran esclavos, servidores de la nación conquistadora. Eso le iba a pasar a esta ciudad. Viene un poderoso rey prácticamente va a tomar esta ciudad. Pero ¿cómo es posible que un hombre pobre, que la gente no le presta mucha atención, pero sabio, es usado para salvar su ciudad? Y eso siempre es algo grande, ¿verdad? Se han hecho películas con este tema. Tenemos esa idea de David y Goliat, ¿verdad? Un joven de 17 años que mata al gigante enorme, un hombre enorme que amedrentaba al pueblo de Israel. Entonces tenemos esa idea de David y Goliat, el pobre, el menos, el pequeño,
que destruye al grande. En la Biblia encontramos una situación similar y dice de que cierto rey de Israel quiso capturar a un hombre que se había rebelado contra él y bueno, este hombre se fue a meter a cierta ciudad. Ya el rey venía destruyendo las ciudades que encontraba y que le daban ayuda a ese hombre, las destruía, las hacía pedazos y entonces viene y se mete en esta ciudad y los hombres empiezan a prepararse porque va a entrar el rey para destruirles. Y esta mujer entonces averigua qué está pasando, por qué es que el rey se levanta para venir a destruir nuestra ciudad. Yo creo que en el momento de la crisis uno hasta pierde digamos, de dónde viene la raíz de los problemas. Y empieza uno a tratar de resolver este problema, aquel problema, y no va a la raíz del asunto. En la confusión, en el temor, en la crisis, yo creo que varios de nosotros hemos estado en una situación similar. Hace poco hablaba con un hermano, me llamó, tiene tiempo de que no lo miraba, le queda lejos la iglesia, así es que está en otra, y bueno, pero se ha aislado bastante. Y me llamó muy afligido, quería hablar conmigo, me dice: yo a usted le tengo confianza y respeto. Bueno, ya me dijo todo y yo pensé, ¿por qué no va con su pastor? Pero bueno, está bien, aquí estamos para servir. Y ya me contó el problema, él sentía que era el fin del mundo. Y ya que me lo conté, yo le di 4 soluciones, pues así, así, así. Y ya se le aclaró todo y está ya bien contento, bien tranquilo, que resolvió y él se está ahogando, como decimos, en un vaso de agua. Y eso pasa cuando nos aislamos, cuando nos vamos solitos y nomás en la mente y el problema aquí y acá. Pero cuando lo hablamos con otra persona que tenga sabiduría y empezamos a hablar, ya podemos ver la situación. Y yo le digo a él: no deje de congregarse, congréguese, porque si no el enemigo eso hace, nos aísla y nos confunde. Y en las crisis, en las dificultades, porque era grande su crisis, es grande porque es grande, pero hay solución. Y gracias al Señor que otro hermano me ayudó y se le resolvió su situación. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero el enemigo así trabaja, nos confunde, nos sentimos tan aturdidos, tan confundidos, que no encontramos la salida. Y esta mujer fue sabia y no era muy conocida, no era de las gobernantes, no era de las jueces, por así decirle, sino que una mujer simple y común. Y dice de que ella preguntó: bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que este hombre viene escapándose. Y ella dijo: mira, yo soy mamá aquí en esta ciudad, soy madre, tengo mis hijos y yo te pido que nos des esta oportunidad. Nosotros te vamos a sacar al hombre que tú buscas y tú lo agarras a él y dejas en paz nuestra ciudad. Y el rey se calmó y dijo: sí, porque cuando escuchó yo soy madre y él tiene madre también, el rey, entonces yo soy mamá acá. Y él dijo: bueno, está bien, le dijo, dame al hombre que busco, y se acabó. Y lo agarraron y se lo sacaron. El rey lo agarró, se lo llevó, lo ejecutó y salvó esa ciudad. Una mamá que salvó una ciudad de la destrucción. Eso lo encontramos en la Biblia, pero acá no sabemos exactamente qué ciudad es, no sabemos exactamente qué rey es o qué hombre pobre es, porque es una parábola y queda para que se aplique de diferentes maneras y lo podemos aplicar para nosotros el día de hoy. Cuando miramos acá que viene un gran rey para asediar una ciudad y tomarla, entonces podemos entender que es el enemigo de esta ciudad. Es una ciudad pequeña, poca gente, y viene el enemigo. Si lo aplicamos a términos espirituales, el enemigo de nuestras vidas es Satanás. Así la Biblia lo dice. Dice que él es el enemigo de nuestras almas. En Apocalipsis capítulo 9, si va conmigo, Apocalipsis 9, versículo 11, nos dice de este rey. Apocalipsis 9, 11. Y tienen por rey, dice así, Apocalipsis o Revelaciones 9, 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Jesús dijo: y ahora viene el Dios de este siglo. Así dijo Jesús: y ahora viene el Dios de este siglo, pero él nada tiene conmigo, refiriéndose a Satanás. Y también Jesús habló en 2 ocasiones, habló de este rey o de este Dios, que es el diablo, y es el Dios de este siglo, de este mundo, es el rey de este mundo. Pero Jesús dice: nadie tiene conmigo.
El diablo le dijo a Jesús en una ocasión cuando lo tentó, primero diciéndole convierte la piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Prueba nuevamente. Y una de las tentaciones fue, si postrado me adorares, yo te voy a entregar los reinos de la tierra. Tú vienes a conquistar el mundo, tú vienes a libertar al mundo de la opresión del diablo, pero no tienes que ir a la cruz del Calvario, no tienes que ir por el camino de la vía dolorosa. Take a shortcut, vete por este atajo, ¿verdad? Simplemente adórame y yo te entrego el mundo, ya no lo tenés bajo mi sujeción. Resulta que cuando Adán pecó, Adán le cedió el mundo a Satanás, porque dice la Biblia que Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra y le dijo, vas a tener autoridad sobre ella, vas a señorear el planeta y vas a cuidar de todo esto, la autoridad del hombre. Pero cuando el hombre peca, el diablo se la quitó, se la robó, lo engañó, él se lo robó y lo despojó. Entonces Jesús venía para libertar al hombre del pecado y de la muerte. El fruto del pecado es la muerte, y Jesús venía a eso. Y Satanás le dice, bueno, yo soy el dueño de todo esto, si me adoras, yo te lo doy. O sea que Satanás es el rey, por así decirlo. Pero Jesús fue a la cruz del Calvario para vencerlo, y lo venció en esa cruz. Y todavía faltan unas cosas más, porque el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y faltan unas cosas que acontezcan. Aquí en el libro de Apocalipsis miramos esto, que tienen por rey esta gente y todo este movimiento de este siglo, de este mundo en el tiempo que Jesús regresa, tienen por rey al ángel del abismo. El ángel es el mensajero. Dice la Biblia que Satanás era un ángel. ¿Y sabe cómo se llamaba ese ángel? Lucifer. ¿Y qué quiere decir Lucifer? Estrella de la mañana. Era uno de los ángeles más poderosos que Dios había hecho. Muy poderoso, muy hermoso. Dice que hasta se le había hecho instrumentos y de toda clase. Y era, pero quizás el mejor de los ángeles, de lo que se le conoce como un arcángel. Entre ese nivel de ángel también está otro que se llama Miguel, el arcángel Miguel. Y está otro que es el arcángel Gabriel. Esos tres nos da la Biblia. Por ahí otros hablaron del arcángel Ariel, pero ese no está en la Biblia. Gabriel, Miguel y Lucifer sí están en la Biblia. Y yo siempre he dicho, si usted quiere comparar al diablo a alguien, no lo compare con Dios, porque ni se le acerca. Dios lo hizo y después este ángel se reveló. Si lo quiere comparar, compárelo con Miguel. Ahí se puede compararlo. Incluso Miguel y Lucifer han tenido varias batallas en el pasado y tendrán una más en el futuro, como dice el libro de Apocalipsis. Es un ángel, el diablo. Entonces a este ángel, que ahora ya es el ángel del abismo, como dice acá, que su nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, a ese tienen como rey. ¿Qué quiere decir Abadón o qué quiere decir Apolión? Quiere decir el destructor. Dijo Jesús, el diablo vino para matar, robar y destruir. Él es Apolión, es el destructor, y a eso vino. Entonces este rey, con gran rey, tiene gran poder, viene a destruir esta ciudad, la va a conquistar y la va a destruir. Dice que se halla en el versículo 15 de Eclesiastés 9:15, donde estamos, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dice acá, se halla en él. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, se busca un liderazgo, y se halló al hombre pobre. Esa ciudad tiene un rey, esa ciudad tiene un alcalde, un gobernador, tiene jueces, tiene líderes que trabajan con el rey o con el alcalde, pero ninguno de ellos pudo solucionar la situación. Entonces ellos están viendo qué hacer y se está buscando un liderazgo en medio de todo esto, y se halla ahí a un hombre pobre pero sabio. Ese hombre va a salvar. Fíjese esto de que se halla un hombre en esa ciudad.
yo creo que también habla de la necesidad de liderazgo en nuestros días, de que hombres y mujeres puedan tomar liderazgos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, en nuestro país, que hayan líderes verdaderos, porque hay una falta de liderazgo. Muchos de los líderes nuestros, y no solamente estoy hablando del gobierno, que se da mucha corrupción y que roban, estafan, caen en situaciones vergonzosas de adulterio, fornicación, escándalos que se levantan, y uno piensa, pues el gobierno, pero si le puede bajar un poco más, pasa también en las escuelas. Y el maestro que debe de cuidar de los muchachos, de influenciar positivamente a estos muchachos, prepararlos para la universidad, que crezcan y sean hombres y mujeres de bien, viene el maestro y empieza a abusar de las muchachas de su clase. Y qué doloroso. Y no solo hombres, amados hermanos, han salido varias mujeres y después salen los periódicos. Qué vergüenza, digo yo, para ella. Una profesora de 30 años acostándose con su estudiante de 13, 14 años. Qué vergüenza, ¿verdad? O hombres, que eso es lo que más abunda, pero que tenía que decir que yo he visto varios casos de mujeres. Y hombres que no se diga, profesores, maestros, que en vez de estar ayudando a sus estudiantes, lo están abusando sexualmente o de algunas otras maneras. Es doloroso, ¿verdad? Que la gente que debe estar en posición para ayudar, para cuidar, esté haciendo estas cosas. Pero traigámoslos más cerca, a la iglesia. En la iglesia también se da. Y cuando uno piensa en esto de las violaciones y abusos hacia los niños, casi siempre piensa en la iglesia católica romana, donde se ha dado una cantidad de abusos bien confirmados y bien claros y procesados de padres o curas que han abusado de los muchachos. Y podemos hablar quizás libremente de la iglesia católica romana, pero no se queda ahí. La iglesia cristiana evangélica, como la nuestra, también se han dado casos vergonzosos donde pastores han salido en las noticias porque le han robado el dinero a la congregación, porque han caído en pecado, porque han abusado de niños o de muchachas, y eso es doloroso. ¿A dónde están esos líderes sabios, temerosos de Dios, para dirigir la nación, para dirigir nuestras comunidades, para dirigir la iglesia? ¿Y sabe qué? Para dirigir la casa, su hogar. Porque como familia, nosotros acá sentados en la banca podemos pensar: el presidente de Estados Unidos, el gobernador de California, el principal de la escuela, el pastor de la iglesia. Pero usted es la cabeza de su hogar. Usted es él tiene el cuidado de su familia, su matrimonio, su esposa y sus hijos. ¿Y qué clase de líder está siendo usted? Porque también se han oído casos de padres o padrastros que han abusado de sus hijos sexualmente, que han hecho cosas desagradables, que han abusado física y violentamente a sus hijos, les han golpeado, los han maltratado, y no solamente a sus esposas, ¿verdad? Entonces es un problema el que tenemos, y no solamente a nivel del gobierno, comienza al nivel de la casa, y tenemos que ver que haya hombres, mujeres que tomen el liderazgo, pero de verdad, con humildad, con amor, con seriedad y con sabiduría, para guiar nuestro pueblo, nuestra gente por el buen camino, y que el enemigo que vino para matar, robar y destruir no nos haga daño. Jesús dijo: el diablo, o más bien el enemigo, el ladrón, vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es Cristo Jesús. Él debe estar en nuestros hogares. Gloria a Jesús. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre. Estoy en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Falta de liderazgo. Buscaba un hombre. Dios siempre busca un hombre, una mujer que se ponga en la brecha
que se ponga ahí para poder ser de bendición para el pueblo. Cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios quería un hombre que se pusiera en la brecha para sacarlos de la tierra de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Y a quién encontró? A Moisés. Moisés como que si no quiso de primero, pero después aceptó. Y Dios le dio el poder, la gracia, la sabiduría a Moisés. Y Moisés tuvo que ir cara a cara con Faraón y decirle: deja a mi pueblo ir, dice el Señor. Y por fin lo sacó. El mismo pueblo se le puso en contra a Moisés, pero Moisés con paciencia guió a ese pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Dios siempre busca hombres. Cuando Dios quiso salvar a la nación de Israel de sus enemigos, de los filisteos y de todos esos, el Señor encontró a Jefté, encontró a Gedeón, encontró a Débora, una mujer que fue gobernadora y jueza de Israel, que se pusieron en la brecha. Cuando todo el mundo se descarriaba, cuando todo el mundo iba por malos pasos en sus placeres y en sus cosas, enriqueciéndose a sí mismo y no buscando el temor y el camino de Dios, Dios encontró hombres y mujeres para ponerse en la brecha. Encontró líderes, pero Ezequiel dice que Dios buscó líderes y no encontró a ni uno. Que el Señor nos ayude. Israel fue destruido. Al final Israel fue llevado cautivo, la ciudad fue quemada en fuego, el templo fue destruido por las tropas de Nabucodonosor, la mayoría fue muerto a espada, otros fueron esparcidos por las naciones y otros fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque al final no hubo uno que se pusiera en la brecha. Jeremías estaba profetizando, Jeremías estaba en la brecha, pero el rey que dirigía no estuvo dispuesto y fue destruido. Que el Señor nos ayude a que nosotros seamos como este hombre, pobre pero sabio. Un hombre quizás que el mundo no le pone atención, el mundo no le hace caso, porque quizás el mundo le puede hacer caso a los actores de Hollywood, y los actores de Hollywood quieren que se les ponga atención y que se les haga caso y que votemos por lo que ellos quieren que nosotros votemos, que sigamos su ideología y sigamos su moralidad. Y se ponen serios, varios de ellos son activistas ya, otros no les interesa, pero la gente quiere ser como el actor, como el cantante, el pelotero, el futbolista profesional en el fútbol, el deporte nuestro, o el béisbol y el boxeo. Y entonces la gente sí escucha al futbolista profesional que gana millones de dólares, al basquetbolista profesional que gana millones, y a ellos sí les escuchamos, pero el hombre aquel que no tiene esa fama o esa clase de riquezas materiales, muchas veces no le escuchamos, pero hay que prestar atención porque ahí hay sabiduría. Cuando yo leo esta parábola, dos cosas pienso. Una, que yo quisiera ser como ese hombre pobre, sabio, que quizás que no tenga mucha influencia a nivel nacional, a nivel de la ciudad, no tengo riquezas o fama, quizás como la gente tiene, otros tienen, pero que tenga la sabiduría para ser de bendición para la ciudad en la cual vivo. Y si no voy a ser ese hombre sabio pobre, por lo menos ponerle atención al hombre sabio pobre, ¿verdad? Escucharle y no dejarme guiar por tantas voces y tantas cosas que hay en nuestro mundo el día de hoy, porque hay muchas voces, muchos discursos, muchas ideas, muchos planes y proyectos, pero que podamos escuchar la voz del sabio y ir por ese buen camino. Una de dos: o que seamos ese hombre pobre sabio, o que le escuchemos para que nuestros hogares estén bendecidos y no sean destruidos. Dios busca, dice aquí, se halló a este hombre pobre, y eso a mí me recuerda de la necesidad de un buen liderazgo. Hay falta de liderazgo, como dije, en todas las esferas de nuestra sociedad, incluyendo en la iglesia. Que el Señor nos ayude a ser los líderes que tenemos que ser. Todo comienza en casa, que podamos ser los líderes que tenemos que ser en nuestras casas. Dice acá, después hablando de este hombre que se halló, es pobre pero es sabio. Eso a mí me recuerda de Jesús, porque en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9 nos dice el apóstol Pablo que nosotros ya sabemos esta gracia de Dios, y él nos recuerda en 2 Corintios capítulo 8
y versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Entonces ustedes ya saben esta gracia, que Jesús se hizo pobre, siendo rico, porque es Dios, y se despojó de su gloria, y se hizo hombre, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y vino a esta tierra, se hizo pobre, y desde el comienzo se hizo pobre. Resultó que el emperador de aquel entonces dio una orden de que todo el mundo tenía que hacerse contar en el censo. Y la manera que contaban el censo no es como hoy día, sino que cada quien tenía que ir a la ciudad de su nacimiento, para ir a la alcaldía donde está su acta de nacimiento, la partida de nacimiento, y hacerse contar de que usted está vivo, que usted es parte del imperio de Roma, es parte de esa ciudad, imperio de Roma. Resulta que José y María estaban en otra región, estaban en Galilea, y tuvieron que ir al lugar de su nacimiento, donde están sus raíces familiares, y van a la ciudad de David, a Belén, porque María es de Belén, y José también es de Belén. Entonces van para Belén, que es una de las ciudades más pequeñas en Judá, una de las más pobres, pero de ahí va a salir David, y de ahí van a venir los reyes de Israel, y ahí van a ser Jesús. Pero como hay una fiesta grande en Israel en ese día, resulta que todos los mesones están ocupados. Hay una cantidad enorme de gente, y están ocupados todos los mesones, todos los hoteles, no hay cuartos disponibles. Entonces María está a punto de dar a luz, y sabe a dónde dio a luz. Y ustedes saben la historia, y en Navidad se cuenta mucho, se miran los nacimientos que ponen ahí, porque en un pesebre, que es una caja donde ponen la shasha, le decimos nosotros, donde ponen el pasto para que los animales coman. Ahí llega la vaca, ahí llegan los animales a comer en el invierno, ahí les dan de comer, en un pesebre. Entonces prepararon ahí ese zacatito, quizá le puso una sábana, y ahí acostó al niño después de haber dado a luz, en un pesebre. Allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde creen que nació el hijo de Augusto César? ¿A dónde creen que nació el hijo de Nabucodonosor? ¿En qué lugar? Unos palacios extraordinarios, con un cuidado y un montón de enfermeros y enfermeras y doctores listos para atenderle, y en una cuna de lujo, ¿verdad? En lo mejor, porque uno como padre siempre quiere darle lo mejor a sus hijos, y siendo rey, teniendo todo el poder, quizás le hace una cuna de oro, ¿verdad? Pero Jesús, amados hermanos, se hizo pobre, y desde el nacimiento en un pesebre, así de pobre, así nació, en un pesebre. Ahí lo envolvieron en pañales a esa criatura tan fina, que era Dios mismo, y él estuvo ahí en ese pesebre. Creció, su profesión fue carpintero, tampoco era una profesión tan grande, no era de los eruditos, no era de los educados, sino que era un carpintero. Y así trabajó toda su vida, hasta los 30 años de edad, que dejó la carpintería para irse a ser un maestro, un rabino en Israel, ganando discípulos y una multitud de discípulos y seguidores para compartir el evangelio y después ir a la cruz del Calvario. Mientras él ahora es maestro y anda con tanta gente que le sigue, en una ocasión alguien le quiso seguir y él dijo: los animales tienen sus nidos, tienen sus cuevas donde vivir, pero yo ni siquiera tengo donde reposar mi cabeza. No tengo una casa estable, nunca compré casa, no tengo nada. Yo ando aquí trabajando y haciendo la obra de mi padre. Y lo hizo, como dijo él, ni siquiera tengo un lugar donde recostar mi cabeza. Pobreza. Jesús se hizo pobre. ¿Para que qué? Para que usted y yo seamos ricos en Él. Él se hizo pobre para que nosotros alcancemos las riquezas espirituales que Él tiene preparados para nosotros. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Señor de gloria? Gloria a Jesús.
Así es que este hombre pobre, sabio, yo diría que Jesús, si este rey grande que viene contra esta ciudad, podemos decir que es Abadón o Apolión, el mismo diablo, que viene a destruir la ciudad, a conquistarla, Jesús es el que se hizo pobre para salvar a la ciudad. Dice en Isaías, muy doloroso, Isaías 53, pero nos dice que fue despreciado, fue menospreciado, es un varón de dolores, experimentado en quebranto, fue desechado. Dice que no hay parecer en él, ni hay hermosura en él, para que no le deseemos. Quedó Jesús, cuando fue llevado a esa cruz del Calvario, quedó prácticamente destrozado su rostro, quedó hinchado de lo que lo golpearon, de lo que lo latigaron. No hay hermosura en él, fue desechado, menospreciado y desechado por los hombres. No le hacían caso, ¿verdad? No le hicieron caso. Y así es este hombre pobre que no le hacen caso, está por ahí, nadie sabe de él, pero él salvó a la ciudad. Y así Jesús, él fue a esa cruz por nosotros, fue a morir en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia. Este hombre pobre que nadie se acordaba de él, yo creo que representa a Jesús mismo. La gente muchas veces no quiere escuchar el mensaje de Jesús, no quiere escuchar el mensaje de salvación y lo desechan. Pero Él es el que vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. No solamente murió en la cruz del Calvario, antes de ir allí, que ese era lo primordial que venía a hacer, también nos dio de su sabiduría, nos dio toda su sabiduría para que nosotros podamos ir por el buen camino, porque Dios había dejado su palabra y los judíos, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, como que se habían cambiado un poco la palabra, y Jesús tuvo que explicarles mucho de la palabra. Y si usted lee el Sermón del Monte, desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, se dará cuenta de las enseñanzas de Jesús y cómo Él les aclara la ley. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero la ley es más que algo físico, la ley es espiritual. Y hay un sentido espiritual de la ley y hay una intención en el corazón, hay una actitud con la cual tenemos que vivir. Y usted puede decir, no, pues yo no he matado a nadie, yo estoy bien, aquel es el asesino, aquel mató a alguien, ese sí va para el infierno, yo no he matado a nadie. Jesús le dijo, el que odia a su hermano, el que tiene un rencor, un odio contra su hermano y le dice una palabra fuerte como insensato o necio, y hay un montón de palabras que se usa para necio, ¿verdad? Tonto, menso, dundo y cualquier cosa que le quiera decir a su hermano para menospreciarle. Dice Jesús que si usted le dice una palabra de esas a su hermano, usted queda expuesto a las llamas del infierno, porque usted piensa que no matarás y eso es todo. No, ¿qué hay en su corazón? Quizás usted quisiera matar a esa persona y ese problema está en el corazón de todos los seres humanos y no somos inocentes de eso. ¿Cuántas veces yo no me he enojado con alguien, y especialmente en el tráfico me ha pasado que me he molestado porque el abuso, y uno se enoja? Una vez iba caminando en la universidad, cruzándome la calle, y creo que era otro compañero de la escuela. Todos los carros se paran porque está el montón de estudiantes pasando, y vengo yo cruzando y yo voy estudiando para el examen, y que siento que casi me pega, se me acercó bien cerquita, como diciéndome apúrate, y yo que lo voy viendo que casi me dio un coraje que hasta soñé, tuve una visión ahí, una fantasía, que andaba una pistola y pum al espejo, ahí al vidrio, no matarlo, pero sí asustarlo, y agarrar las llantas y agarrarlo. ¿Qué te pasa? Y después me acordé que era cristiano y era diácono y todo. Ay, Señor, perdóname, pero le dan unas fantasías a uno de verdad, de sacarle un susto a alguien porque me está haciendo injusticia, y está en el corazón del hombre, ¿verdad? Y los que andan armados, pues en un coraje de esos es capaz uno, es capaz. El hermano Pablo de un mensaje a la conciencia contó de un hombre que se enojó tanto que explotó la casa con todo y mujer,
porque él trabajaba con dinamitas y trabajaba en cierto lugar donde usaban dinamitas, y él tenía dinamitas ahí en el basement de la casa. Creo que pasó en Colombia. Y bueno, se enojó tanto con la esposa que la quiso explotar, y fue, y como tenía ahí todo, pues le explotó. Y cuando lo entrevistan en la cárcel, ¿y cómo fue que empezó todo? Es que me estaba planchando la camisa favorita mía y me la quemó. Y se enojó tanto que explotó con todo y casa a la mujer. Entonces, imagínense. Entonces, por eso Jesús dijo, la ley es espiritual. No es que no lo he hecho, no, es que comienza en el corazón. El adulterio comienza en el corazón. Usted quizás dice, no, pero yo nunca me he acostado con otra mujer. Nunca, solo con mi esposa. Pero ha andado codiciando a la mujer ajena. Dícele a Jesús que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella. Quizás no se ha acostado con ninguna mujer, pero está lleno de lascivia, de codicia, y quizás algunos otros actos sexuales o cosas que ha estado involucrado, y ahí está el adulterio en su corazón. Entonces Jesús nos enseñó la palabra de una manera muy clara. En esos 3 años y medio que tuvo, nos dio toda su sabiduría, nos explicó bien cómo es el camino del Señor, nos explicó tantas cosas, y no hay aquí tiempo para entrar a todo lo que Él nos ha enseñado, pero semana tras semana siempre estamos aprendiendo todo lo que Él nos ha enseñado, que Él quiere que se lo dejemos a los nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús. Sabiduría, pero también Él pagó el precio. Él murió en esa cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida eterna. Y por eso es que dice que nadie se acordaba de ese hombre, fue despreciado. Y dice, y ahora Salomón, después de haber narrado la parábola, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas su palabra. Y dice, no, pero mejor es la sabiduría que la fuerza. Muchas veces creemos que la fuerza es mejor, el que es más fuerte gana, pero la verdad es que la sabiduría es mejor que la fuerza. Y dice el 17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre necios. Las palabras del sabio escuchadas en quietud, tranquilo, y explica que el clamor del Señor entre los necios. Yo me imagino que cuando se vieron rodeados de este rey poderoso, los señores de la ciudad no hallaban qué hacer, y el pueblo demandándoles qué vamos a hacer, y me imagino que los señores de la ciudad gritando, ¿verdad? Clamando, no, pero que, y peleándose ahí. Y dice Salomón, no, parece que es mejor la sabiduría de ese pobre y escuchar la inquietud, tranquilitos, hay que respirar profundo, ok, ¿qué vamos a hacer? Esto y esto es lo que hay que hacer este análisis, hay que hacer esto, que estar gritando y uno desesperado. Yo creo que a todos nos pasa, nos desesperamos y nos ponemos todos irritados y hasta levantamos la voz. Pero aunque la levante muy fuerte, si no hay sabiduría en ella, de nada le va a servir. Y dice Salomón, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. 100%, 100%. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es Cristo Jesús que una bomba atómica. Hay varios países que ahora tienen armamento nuclear, bombas atómicas o nucleares, pero es mejor Cristo Jesús que ellas. Es mejor la sabiduría que todo el armamento de guerra que pueda haber, porque nos va a salvar la sabiduría. Dice la Biblia que busquemos la sabiduría, que la hagamos parte de nosotros, y Jesús mismo es la sabiduría. Jesús es sabiduría y hay que hacerlo parte de nosotros, que sea nuestro pariente, nuestro padre, nuestro hermano, como Él dijo, que seamos familia, parientes de Él, y que caminemos con Él. Dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. Es mejor la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Aquí miramos que un pobre sabio salvó la ciudad entera, pero también es cierto que un pecador
puede destruir mucho bien. Y si estamos hablando de líderes, un líder pecador destruye mucho bien. El cura, el sacerdote, el pastor que en la comunidad de fe hace un acto destructivo, por ejemplo una violación sexual, un abuso sexual o un abuso físico o robarse el dinero. ¿Qué tanta destrucción? La de un pecador trae a una comunidad entera. El principal, el maestro de la escuela, que es acusado, y han habido varios últimamente aquí en la ciudad de Bakersfield, he leído varias veces, he escuchado varias veces de maestros que han salido, que han estado abusando de muchachas o de muchachos en la escuela. Un acto de un solo hombre pecador hace grandes estragos, grandes estragos. Lo tenemos en la Biblia. Adán, un hombre que pecó, afectó a toda una raza, a toda la raza humana, debido al pecado de Adán. Miramos a Acán, que el Señor había dicho no tomen nada del anatema cuando destruyeron a Jericó. Acán se tomó un lingote de oro, se tomó otras cosas más, y por el pecado de ese hombre la nación entera fue afectada. Por el pecado de un hombre puede traer tanta destrucción. Déjeme decirle que usted como ser humano tiene una influencia, ya sea positiva o negativa. Es triste, pero así es la cosa, de que para lo negativo como que sí es más rápido. Uno puede influenciar hacia la verdad, hacia lo positivo, y cuesta un poco más, pero cuando uno quiere influenciar hacia lo negativo y hacia lo malo, eso como que sí se multiplica en gran manera. Alguien dijo que una mentira se puede propagar en el mundo en 6 meses. Una mentira, corre como fuego. Pero trate de llevar este evangelio a las naciones, como es rechazado. Y le cierran la puerta y no le aceptan. La gente no quiere escuchar. Pero una mentira les encanta. Y las mentiras se propagan, pero fácil. Y la verdad, hay que pelear contra la mentira para poder dar la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. Y así es en todo aspecto. Pero quiero decirle que usted tiene una influencia. Yo tengo una influencia. Dice que había caído bastante nieve la noche anterior, y cuando el padre de familia se levantó, ha desayunado, y él siempre guarda una botella de whisky en el barn, donde tenía ahí sus herramientas y todo. Entonces se sale de la casa porque se le antoja echarse unos tragos, y no la quiere tener en la casa para que sus hijos no vean ni nada de eso, la tiene por ahí escondidita. Entonces se sale de su casa y empieza a caminar al barn, y cuando ve hacia atrás, oye que alguien lo viene siguiendo, y cuando ve hacia atrás, resulta que su niño viene brincando, tratando de caer exacto en los pasos de su papá, y tratando de caer exacto en las huellas que el papá va dejando. Y el papá se frena y le voltea a ver y dice: hijo, ¿qué pasa? Papi, voy siguiendo tus huellas. I'm following in your footsteps. Quiero seguir tus pisadas. Voy siguiendo tus pisadas. El papá le conmovió eso y le afectó bastante. Y le dijo al hijo: regrésate de la casa, ahorita llego, vete de regreso a casa. Y cuando el muchacho se fue, él se fue al barn y quebró la botella de whisky, porque el niño literalmente le dijo: yo voy siguiendo tus pisadas, voy siguiéndote a ti. ¿Y para dónde lo iba siguiendo? Para la botella de whisky. Y él pensó: I don't want my son to follow in my footsteps. Yo no quiero que mi hijo siga mis pisadas, porque ¿hacia dónde iba? A tomar, a emborracharse. Entonces él dijo: yo no quiero que mi hijo sea un alcohólico, un drogadicto, que se vaya en ese camino. Así es que, ¿cómo iba a lograr eso? No yendo él por ese camino, porque ese papá tiene influencia. Usted tiene influencia, y quizás usted sabe que va directo al infierno con su manera de comportarse, con su manera de conducirse, la manera que no le interesa ni Dios ni la familia, sino que solamente usted y lo que usted quiere, su dinero, sus vicios, sus placeres, y usted sabe que va para el infierno. Y está bien si quiere ir al infierno, pero no está bien que se lleve a un niño al infierno, no está bien que se lleve a un muchacho al infierno, o que se lleve a su familia al infierno. Eso no es justo, eso no está bien.
¿Usted quiere el infierno? Allá usted. Pero que usted esté influenciando para que sus hijos le sigan al infierno, eso está mal. Pero eso sucede. Los hijos siempre van a hacer lo que uno hace. Uno les puede decir: no hagas esto, no hagas aquello, pero ellos terminan haciendo lo que uno hace. Así es que, hermanos, ¿qué clase de influencia estamos nosotros teniendo sobre nuestros hijos? El pecado de una persona trae gran destrucción. El pecado de un padre, el pecado de una madre trae gran destrucción. Y lo hemos visto en los divorcios. El pecado de adulterio hemos visto cómo ha hecho estragos, y las familias han tenido que terminar en divorcio porque ella de repente tiene su amante y de repente quiere andar en ese estilo de vida y trae grandes destrucciones, porque él de repente encuentra que la compañera de trabajo empiezan a coquetear y empiezan a caer, y hace un gran estrago ese pecado en su esposa y en sus hijos. Y va de ambos, va para ambos, hombres y mujeres. Eso es así, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede cometer estos pecados, y eso trae una destrucción grande a nuestras familias. Que el Señor nos ayude a ir por el buen camino de la vida eterna. Que podamos ser como ese hombre que quizás nadie le quiere escuchar, quizás el principal de la escuela, quizás el alcalde de la ciudad, el gobernador de nuestro estado, quizás ni nos quieran escuchar porque piensan que ¿quiénes somos nosotros? Pero que caminemos con esa sabiduría, que vamos a ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestro estado, para nuestro país, y especialmente que lo que más interesa es para nuestros hogares, que podamos ser de bendición. Ya Jesús ha salvado, Él venció al enemigo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y en Él tenemos victoria. Agarrémonos de Él, caminemos con Él. Falta poco para que Él regrese a esta tierra y establezca su reino sobre esta tierra por 1000 años. Y dice la Biblia que Él va a regresar, así como se fue, así vendrá. Y eso tiene cumplimiento. Como vino la primera vez, también viene por segunda vez. Aquí las profecías se han cumplido de la primera venida, y de la segunda venida se están cumpliendo. Jesús está a las puertas. Caminemos como Él quiere que caminemos. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola que está ya escondida ya en el libro de Eclesiastés hace 3000 años, pero todavía nos aplica para el día de hoy. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ir en el camino de sabiduría, Señor. Bendice a tu pueblo ahora. Yo le quiero pedir que mediten lo que hemos hablado, mientras hago una invitación a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Quizás usted nunca le ha dicho a Jesús: Jesús, yo creo en ti, y yo quiero que entres a mi corazón. Hoy es el día que usted le puede decir a Jesús: entra a mi corazón, yo quiero salvación y vida eterna. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice que está bien cerca de usted la salvación, en su corazón y en su boca, porque con el corazón se cree para justicia. Quizás usted cree en esta mañana y eso le cuenta para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.